Buenas tardes, operadores, ¿cómo están? Vamos a iniciar nuestro análisis de hoy. Hay varios movimientos que vale la pena estudiar, analizar. Hay algunos cambios de perspectiva. Siempre es importante que el trader se mantenga alerta y al mismo tiempo flexible para corregir, para adaptarse a las situaciones que presenta el mercado. Bueno, en el S&P 500 nosotros estamos largos, tenemos rato ya buscando ese tipo de operaciones. Hoy generamos un nuevo alto. Cada vez que se genera un nuevo alto, se ajustan las líneas de tendencia. Y vemos cómo el mercado hoy genera un cruce sobre la media móvil de 200, que es una frontera importantísima para el S&P 500. Una frontera que puede servir como resistencia para tomar cortos, o si la rompe, como punto de entrada en largo. También hay una resistencia muy cerca, en 28.15, que también ustedes deben tomar en consideración. Sin embargo, al menos lo que el mercado ha hecho es que está generando un nuevo alto, aunque no ha alcanzado resistencia, sigue avanzando en terreno alcista. También vemos cómo la media móvil de 50 se viene moviendo al alza, y de continuar este movimiento, entonces vamos a buscar tomar ganancias en resistencia, en 28.15. Entonces la perspectiva alcista se mantiene. Hace 2 días estábamos, después de esta vela, dándole idea de que es un buen momento para entrar, y de hecho lo señalamos. Después del rompimiento de la línea de contratendencia, esta vela de decisión es una señal de entrada con el stop en soporte, y fíjense cómo el mercado se mueve, pero no afecta nuestra posición porque nosotros tenemos una protección detrás de soporte. Y alcanza nuevos altos, y bueno, vemos cómo se va moviendo. El mercado se mueve en ondas, es decir, acá se detiene el movimiento. Aquí hay una vela que nos da una idea de que puede haber un retroceso, y si se mantiene alcista, entonces se mantendrá también por encima de la media móvil de 50, que le ha servido de soporte previamente. Entonces se mantiene todavía la perspectiva alcista en el corto plazo en el S&P 500. Fíjense que nosotros, para facilitar la perspectiva de análisis de cada uno de ustedes, hemos dejado las flechas de manera que quede muy claro cuál es nuestro posicionamiento. Ustedes a partir de ahí pueden buscar opciones de entrada y entender cómo va el mercado. Siempre siguiendo la dirección que nosotros estamos señalando en el análisis. Es para darles foco, es para darles una idea de qué deben buscar dentro de la perspectiva del análisis que hemos venido realizando. Por otra parte, el dólar index, también nosotros venimos señalando que es una oportunidad para entrar largos. Fíjense cómo él retrocede sobre resistencia, que se convierte en soporte, y ahora hace con mucha decisión un movimiento ascendente. Vamos a ver si logró hacer un nuevo alto. El alto del día anterior fue 96.75, perdón, 96.97, perdón, y aquí tenemos 96.97 también. Este sería 975 y este es 974, prácticamente el mismo alto. Estamos muy cerca de generar un nuevo alto en el dólar index. El dólar con fuerza está atacando terreno positivo. Eso quiere decir que en el gráfico de 4 horas prácticamente estamos ajustando la línea de tendencia. Y fíjense cómo nosotros habíamos planteado desde antes este movimiento alcista. Cuando nosotros observamos este tipo de movimiento, nosotros debemos tomar
posicionamiento en esa dirección. Y los retrocesos sirven para comprar barato, comprar bajo y mantenernos operando esas ondas en la dirección que hemos venido señalando el análisis. Entonces estamos right on the money, así que hay que seguir tomando posiciones en largo. Ahora vamos con el euro. El euro, por su parte, también generó mucha decisión bajista. Venimos señalando la perspectiva bajista, viene venciendo soportes, tomando nuevo terreno. Fíjense cómo ya estamos por debajo del bajo previo de hace 2 días, que fue un leve retroceso, y ahora con mucha decisión toma terreno a la baja. Estamos cortos en el euro y entonces, bueno, nos mantenemos, la perspectiva se confirma, el euro perdiendo terreno en relación al dólar y venciendo resistencias, venciendo soportes. En este caso, estos 2 soportes fueron superados. Y el siguiente está alrededor de 1.1216. Es un buen lugar para tomar ganancias. Un soporte interesante, importante, que ocurrió hacia finales del año pasado. Si vemos el gráfico de 4 horas, bueno, nos mantenemos en descenso, generando nuevos bajos, ondas bajistas, y dibujamos nuestras líneas de tendencia bajistas más recientes, que nos sirven para entender dónde estamos posicionados. Entonces el euro generando nuevos bajos que se deben aprovechar. Hemos estado bastante atentos a estos movimientos y atentos a adaptarnos al posicionamiento, y bueno, dentro de los análisis ustedes han tenido un foco bien claro en relación a qué tipo de posiciones deben tomar. Estas flechas les deben servir a ustedes para enfocarse en buscar posiciones en esa dirección y seguir practicando y construyendo su plan de trading para lograr la consistencia operando estos mercados. Tenemos la libra, que por su parte también le hemos señalado que viene siendo bajista, y vemos cómo regresa, digamos, hay un retroceso leve de un día y sigue su movimiento a la baja. Este es el movimiento que queremos operar, más reciente. Entonces, cuando lo vemos en gráfico de 4 horas, no hemos generado un nuevo bajo, sin embargo, nos mantenemos en esa perspectiva de seguir descendiendo. De no producirse un nuevo bajo, entonces estaríamos más en un movimiento más lateral. Entonces vamos a ver qué hace el mercado, al menos nuestra perspectiva, por lo pronto, sigue siendo bajista. Y aquí le quería señalar esta vela. Hay 2 velas importantes. Una, es un engulfing bear bajista. Es una señal bajista, como señal bajista se puede utilizar para entrar al mercado. La siguiente es esta vela con gran mecha. Estas velas nos gusta operar, y esta es una vela que después de un retroceso se produce y nosotros podemos entrar cortos al cierre de la vela, y tenemos una excelente oportunidad de entrada también. Ambas funcionaron, y tal vez la única situación importante es ver dónde colocar la orden de protección, que normalmente les decimos que deben colocarlo detrás de resistencia, que fíjense cómo fue respetada, no fue alcanzada. Ahí tienen una y tienen otra de corto plazo, cerca de 1.2996, 1.30. Entonces, ambas velas son oportunidades de entrada en corto, protegiendo la posición detrás de resistencia. Y fíjense cómo el mercado ha reaccionado ante ese movimiento. Entonces estamos muy cerca del soporte, así que vamos a estar bien atentos a ver qué ocurre en soporte, porque puede ocurrir 2 cosas: un rompimiento o un rebote. Queremos ver qué tipo de patrones se presentan en ese nivel para continuar operando. Por su parte, el dólar yen también genera rompimiento al alza. La vela del día de hoy
ya con más decisión. Fíjense cómo la anterior ligeramente por encima, pero ya hoy con más decisión seguimos ascendiendo, y vean la flecha que ya ustedes tienen de hace más de una semana al alza en el dólar yen. Entonces, sigan aprovechando las oportunidades que se están presentando en esa dirección. Y aquí vemos cómo ese nuevo alto se produce, superando, recuerden que teníamos esta congestión en resistencia, y al superar con decisión, esta vela es la vela de entrada, decisión, y fíjense cómo la posición ha funcionado. Entonces, para dejarles claro cómo se opera este tipo de situaciones, ustedes están consolidados, esperando que se produzca un rebote, se produzca un rompimiento, y de repente observan esa vela que produce un rompimiento con decisión. Entonces ustedes colocan una orden larga, compra, y colocan su orden de protección por debajo del soporte, y fíjense cómo la posición en este caso ha funcionado. No necesariamente funcionan siempre, pero recuerden que nosotros somos bateadores que queremos hacer un buen promedio y lograr que estas posiciones ganadoras nos permitan recuperar cualquier pérdida producida por posiciones que no funcionan. Y ese es el juego que estamos jugando en este caso. Entonces, gran señal de entrada en gráfico de 4 horas, y fíjense cómo el mercado ha respondido a ella. Rompimiento de resistencia y cómo el mercado responde. Son el tipo de operaciones que nosotros en nuestra metodología favorecemos, porque resuelve el problema de la gestión de riesgo. Nosotros no podríamos decirles a ustedes, entren largos ya, porque estamos en la mitad del movimiento. Nuestra protección estaría muy lejos. Estaría prácticamente 100 pips de distancia. Entonces, la idea, precisamente, una vez que rompe el nivel que nos va a proteger, entonces nosotros operamos en la dirección del rompimiento y dejamos nuestro stop por detrás de la línea que antes es resistencia, ahora es soporte, y esa es la que va a proteger nuestra posición. Esa es la metodología que les estamos continuamente señalando en los análisis. El franco suizo, por su parte, también continúa ascendiendo. Fíjense cómo se mantiene nuestra perspectiva. Nuevo alto, prácticamente. Ajustamos la línea de tendencia. La resistencia cercana está en 1.0126. Y aquí vemos cómo se producen estas grandes velas de volatilidad, y después que se produce esa volatilidad, el mercado continúa en movimiento en la dirección que venía, que en este caso es ascendente. Ahora vamos a fijarnos en el mercado alemán, que nos gusta mucho. Aquí sí vemos un retroceso, y nosotros estamos buscando posicionamientos en corto. Vemos un retroceso reciente. Ese retroceso todavía no nos ha dado entrada. ¿Por qué no nos ha dado entrada? Porque una posición corta esperamos que se produzca después del rompimiento de esta línea de contratendencia. Para nosotros continuar operando en movimiento bajista. Y la perspectiva nuestra es bajista y no nos ha dado todavía la entrada. La entrada se va a producir después que rompa algún nivel como la línea de contratendencia, y ahí vamos a estar atentos, porque fíjense, nuestro movimiento previo es bajista, el mercado no logra romper resistencias, entonces lo que estamos observando justo ahora es un retroceso. Y como el mercado se mueve en ondas, el mercado desciende, retrocede, pero fíjense, en esos retrocesos no se producen rompimientos de resistencia. Desciende, retrocedo. No genero ningún riesgo sobre la resistencia, entonces estamos
realizando ondas bajistas. Y aquí desciende, retrocede, no alcanza resistencia, seguimos en perspectiva bajista. La única forma en que nosotros cambiemos esta flecha a alcista es que él empiece a romper resistencias, a generar ondas alcistas. Y ahí entonces nos adaptamos. Por su parte, el petróleo, ya un poquito más lateral, nosotros tenemos esta perspectiva bajista, no hemos visto que el petróleo logre romper resistencias, sí ha estado alcanzando soportes, entonces nuestra percepción de corto plazo es que este puede ser un movimiento para continuar descendiendo, y por eso está la flecha. Sin embargo, está retrocediendo. Si él alcanza, si el petróleo alcanza resistencia y la supera, alrededor de 55.73, entonces nuestra flecha va a cambiar a alcista. Pero, ¿qué les quiero dejar en la cabeza? Fíjense cómo está la media móvil lateral completamente, es decir, el movimiento reciente es lateral en gráfico diario. Y nos estamos moviendo dentro del rango entre 51.28 y 55.73. Estamos laterales. Entonces, entrar corto sería entrar corto en resistencia. O en gráfico de 4 horas cuando se produzca algún rompimiento de una línea de contratendencia. Entonces, muy atentos. Fíjense cómo viene moviéndose el gráfico de 4 horas. Muy lateral, es muy clara la situación. Entonces, mercado lateral, nosotros compramos soporte, vendemos resistencias. Y si lo vemos en gráfico diario, la perspectiva que nosotros mantenemos es bajista. Entonces, en el corto plazo, lateral, en el mediano plazo, bajista. Esa es la situación que nosotros estamos visualizando. En el mercado chino, se ha producido un gran rompimiento y ya le habíamos señalado, esta vela con larga mecha nos daba una idea de tomar posiciones en largo y se han producido los movimientos que confirman esa señal. Decisión, un día de indeciso y luego hoy rompiendo, generando nuevos altos, rompiendo resistencia, entonces los toros están en control en el mercado chino. Entonces, aquí vemos cómo nos ha permitido entrar cuando se rompen las líneas de contratendencia que nosotros hemos venido señalando. Y fíjense, se rompe la contratendencia y se produce el movimiento. Se rompe la contratendencia, se produce el movimiento. O sea, han habido varias oportunidades de entrada en gráfico de 4 horas después de esos rompimientos de contratendencia para aprovechar el movimiento reciente alcista en el mercado chino. Este movimiento. Se vencen resistencias, entonces la próxima parada, en este caso, es 11.923, que no ha alcanzado todavía. Estamos en 11.829, prácticamente 100 puntos por debajo de la resistencia. Muy interesante este movimiento y bueno, ya lo veníamos señalando. Fíjense que el mercado chino viene de un movimiento muy lateral. Y la resistencia es una resistencia importante del gráfico diario. También tenemos por acá otra que era soporte. Previo. Que es el nivel psicológico en 12.000. Ese nivel ha sido muy importante para el mercado chino. Yo diría que la frontera entre los toros y los osos en los últimos movimientos. Fíjense cómo el movimiento reciente ya de hace un año es de descenso y sin embargo ahora ya venimos
generando un movimiento un poco más decidido de ascenso en gráfico diario. Entonces, muy atentos a ese movimiento, aprovechen ese tipo de oportunidades. En Hong Kong, por su parte, también generando nuevos altos, prácticamente alcanzando resistencia, rompiendo resistencia, entonces también en un franco ascenso. Gráfico diario y gráfico de 4 horas. Si no aprendemos a operar este tipo de movimientos tan francos, fíjense cómo él va ascendiendo y en varios días se producen movimientos de 25.740 a 28.400, movimientos muy importantes, muy, muy importantes. Estas son las oportunidades de producir las ganancias del año. Muy clara la tendencia. Entonces, aprovechen ese tipo de situaciones. Cuando el mercado se mueve lateral es muy poco lo que se puede hacer. Cuando el mercado está lateral, la mayoría de los operadores pierde dinero. Sin embargo, cuando el mercado está en este tipo de tendencia, entonces hay muchas oportunidades y por ello hemos venido señalándolas para que las aprovechen. En nuestros análisis diarios escritos, que reciben todos nuestros suscriptores, hemos venido señalando este movimiento en el mercado chino ya desde hace varias semanas. Entonces es momento de aprovechar esas oportunidades y no ver cómo el mercado se mueve y nosotros como testigos pasivos de ese movimiento podemos perfectamente aprovechar estas oportunidades y producir algo de ingreso. Está en nuestras manos aprovechar este tipo de situaciones. En el caso del japonés, del mercado japonés, bueno, sí venimos señalando un movimiento más bajista, rebotando en resistencia, pero el martes precisamente se produce un rompimiento sobre la media móvil y eso cambió nuestra perspectiva generando un nuevo alto y rompimiento sobre la media móvil. Entonces ya nuestra perspectiva cambia. Ya no estamos bajistas. Y este es el tipo de situaciones que nosotros tenemos que aprender a analizar cuando cambiamos nuestra perspectiva. Y ahora estamos ascendiendo en un canal. Generando nuevos altos. Entonces se producen los altos y nosotros nos adaptamos. Ese es precisamente el tipo de criterio técnico que nosotros vamos a realizar, que vamos a estar aplicando para aprovechar estas oportunidades. Y por su parte el oro, nosotros estamos en posición alcista en relación al oro, swing alcista, movimiento reciente alcista en gráfico diario. Entonces, entrar en soporte, vender en resistencia es lo que nosotros vamos a promover. Entonces, fíjense, no hay que ser un genio para darse cuenta que el movimiento más reciente es muy lateral. Y fíjense la media móvil, cómo el mercado la atraviesa hacia arriba y hacia abajo. Eso quiere decir que la media móvil no nos sirve mucho de criterio. Lo que nos va a servir de criterio y nos gusta cuando esto ocurre es que el mercado tiene un rango y cuando se produce rompimiento en soporte, vamos a entrar cortos y cuando se produzca el rompimiento en resistencia, entonces vamos a entrar largos. Nos gusta, desde el punto de vista del gráfico diario, la perspectiva alcista por este movimiento reciente. Nos parece que las posiciones de mayor probabilidad van a ser posiciones en largo, siguiendo el swing reciente, porque no se ha producido un movimiento de descenso que rompa soporte y que nos dé una idea de cambio de dirección. No hay señales de cambio de dirección. Lo que hay es una señal de consolidación, movimiento lateral. Bueno, espero que les haya gustado el video.
aprovechen las oportunidades que el mercado está presentando. Efectivamente se vienen confirmando muchas de las perspectivas que hemos venido señalando desde hace varias semanas. Esto todo con el propósito de que las aprovechen, de que les sirva de referencia para que ustedes puedan armar su propia estrategia y su propio plan. No tiene que ser muy complicado. El problema principal de los traders es la gestión de las emociones, la gestión del riesgo. Con esos dos elementos controlados, entonces tenemos opciones de tomar posicionamiento que nos van a generar frutos, nos van a rendir ganancias, nos van a dar satisfacción porque estamos superando nuestros obstáculos para alcanzar nuestras metas. Bueno, que pasen muy buenas noches. Nos vemos en el próximo análisis. Estén muy bien.